Entonces vamos a orar a Dios, sempre fomos ouvidos. una oración que siempre fue escuchada. Vamos a pedir al Señor Jesucristo, Aos que estão aqui de outras a los que igrejas están aquí de também, otras iglesias acostumados también, que están acostumbrados a orar a Dios y ser oídos por Dios, por el Señor Jesucristo, podem nos acompanhar nessa pueden oração, acompañarnos en esta oración, como é feito nas como igrejas se hace en las que vocês iglesias en donde assistem, onde o ustedes pastor, o asisten, pregador do dia, en donde entrega el pastor, el predicador del día es entregado en las manos del Señor. agora juntos Nosotros vamos entregar también aquí ahora juntos vamos a entregar a nuestro hermano William, que es el predicador del día, en las manos del Señor Jesucristo. Então oremos Entonces oremos a Deus. a Dios. Senhor Jesus Cristo, Señor Jesucristo, nuestro Padre Celestial, santificado sea tu nombre, venga tu reino y hágase tu voluntad, Señor. te agradecemos pelas tuas bênçãos. Te damos gracias por tus bendiciones. Te rogamos, Señor, bendice a nuestro hermano William ricamente y ponga en su corazón aquello que necesitamos oír, Señor. Abre nuestro corazón, O nosso entendimento, nuestro entendimiento, venhamos sair daqui para que podamos salir de aquí mejor que cuando que a entramos. mensagem de hoje, Senhor, nos eleve a degrau mais Que el mensaje de hoy nos lleve un escalón más cerca de ti, más cerca de nuestra transformación, perto do arrebatamento, más cerca del rapto, Señor, perto da más cerca de la perfección. perfeição. Te rogamos en tu nombre eterno, Señor Jesucristo. Amém e amém. E agora conosco, Y ahora con nosotros nuestro hermano e amigo, y amigo, isso, né? hablamos de eso, O Dr. William el doctor William Soto Santiago. Muy buenas tardes, amados amigos y hermanos presentes y los que están a través del satélite Amazonas E os que estão através do satélite Amazonas y de Internet e da internet en diferentes naciones. em diferentes nações. Que las bendiciones de Cristo, el ángel del pacto, Que as bênçãos de Cristo, o anjo do Pai, sean sobre todos sejam ustedes. sobre todos vocês. Amén. Amém. Para esta ocasión Para esta ocasião, leemos en el libro del Génesis, leiamos no livro do Gênesis, capítulo 1, verso 1 al 5, capítulo 1, versículos 1 a 5, donde dice: onde diz: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. No princípio criou Deus os céus e a terra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, E a terra era sem forma e vazia. y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. E havia trevas sobre a face do abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las E aguas. o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Y dijo E Dios: disse Deus: sea la luz. haja luz. Y fue la luz. E houve luz. Y vio Dios que la luz era buena. E viu Deus que era boa a luz. Y separó Dios la luz de las E tinieblas. fez Deus separação entre a luz e as trevas. Y llamó Dios a la luz día, E Deus chamou a luz dia, y a las tinieblas llamó noche. e às trevas chamou noite. Y fue la tarde y la mañana un día. A tarde e a manhã, o dia primeiro. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra Que Deus abençoe nossas almas com sua palavra. y nos permita entenderla. Nos entenderla. Nuestro tema para esta ocasión es O tema para esta ocasião é la palabra creadora. a palavra criadora. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Pode se sentar aqui pela verdade. En este pasaje que hemos leído, Nessa passagem que acabamos de ler, encontramos que Dios creó los cielos y la tierra vemos que Deus criou os céus e a terra y trajo la luz al planeta Tierra, e trouxe a luz ao planeta Terra. y así
Las tinieblas E assim as trevas fueron separadas. foram separadas Al día, a la luz llamó día, e chamou à luz dia y a las tinieblas llamó noche. e às trevas chamou noite. Todo esto lo hizo Dios Tudo isso Deus fez por medio de su palabra pela creadora. palavra criadora. Esa palabra creadora de Dios Essa palavra criadora de Deus es la que ha hecho toda la obra de Dios. é a que tem feito toda a obra de Deus. Porque eso es Dios hablando Porque isso é Deus falando y creando todo lo que Él programó. tudo o que Ele programou. Eso Él lo ha hecho así Ele o fez assim en todo tiempo. em todo o tempo. Cuando fue a crear el universo, Quando foi criado o universo, habló su palabra creadora. falou sua palavra criadora. Cuando fue a crear a los ángeles, Quando foi criado os anjos, habló la palabra creadora. falou a palavra criadora. Y así por el E estilo, assim por diante, todo lo hizo Dios Deus fez tudo por medio de su palabra pela creadora. sua palavra criadora. Y todo lo que Dios está haciendo E tudo o que Deus está fazendo en este tiempo neste tempo y lo que hará en el futuro e que fará será también por su palabra creadora. será também pela sua palavra criadora. Ahora Agora, veamos con más detalles vejamos com mais detalhes este misterio esse mistério de la palabra creadora, da palavra criadora, trayendo existencia trazendo à existência todas las cosas todas as en las coisas cuales Dios pensó nas quais Deus pensou para manifestar en su programa. para manifestar em seu programa. La Escritura nos dice A Escritura nos diz que Dios creó que Deus criou los cielos y la tierra. os céus e a terra. Si hay una creación, Se há uma criação, hay un creador. há um Criador. Este creador Esse Criador ha hecho todo fez tudo hablando existencia, falando a existência. todas las cosas. Todas as coisas. Y aún E até mesmo cuando habla de Israel, quando fala de Israel, dice que Israel diz que Israel ha sido creado por Dios. foi criado por Deus. Dios es el creador de Israel. Deus é o Criador de Israel. Dios creó un pueblo Deus criou um povo para estar en medio de ese pueblo. para estar no meio desse povo. Y ahora E agora, veamos todo este misterio vejamos todo esse mistério de la creación da criação por esa palabra creadora. por essa palavra criadora. Dice el apóstol Pablo O apóstolo Paulo diz en Hebreos capítulo 1, em Hebreus, no capítulo 1, verso 1 al 3, versículo 1 ao 3, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo los padres por los profetas, havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quien constituyó heredero de todo, a quem constituiu herdeiro de tudo, y por quien asimismo hizo el universo. por quem fez também o universo. Y ahora San Pablo nos dice E agora São Paulo nos diz que Dios hizo el universo que Deus fez o universo por Cristo, por medio de Cristo. através de Cristo. Por lo tanto, hay un misterio Portanto, há um mistério entre Dios el Padre y Cristo. entre Deus, o Pai, e
Aquí tenemos el misterio Aqui temos o mistério de Dios el Padre y de Deus, Cristo, o Pai e de del Cristo, cual nos habla San do Pablo qual São Paulo nos fala en Colosenses capítulo 2, em Colossenses capítulo 2, cuando dice: quando diz: para que sean consolados sus corazones, para que sejam consolados vossos corações, unidos en amor, unidos em amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, até alcançar todas as riquezas do pleno entendimento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, para conhecimento do mistério de Deus, o Pai e de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. En este misterio de Dios el Padre y de Cristo Nesse mistério de Deus, o Pai e de Cristo, están escondidos estão escondidos todos los tesoros de la sabiduría. todos os tesouros da sabedoria. Busque usted Busque un hombre homem o un pueblo ou povo lleno de hombres sabios cheio de homens sábios y diga a ellos: e diga a eles: vamos a crear un universo. vamos criar um universo. Ellos le van a decir: Eles lhe dirão: nuestra sabiduría a nossa sabedoria no llega a tanto. não dá para tanta coisa. Todavía ni hemos podido ir personalmente a esos planetas, Nós ainda nem podemos ir pessoalmente até esses planetas, mucho menos crear un sistema solar muito menos criar um sistema ou una solar, galáxia ou uma galáxia, o un universo completo. ou um universo completo. Entonces el que creó Então, o que criou todo ese universo todo esse universo tiene todo el conocimiento, tem todo o conhecimento, todos los tesoros de la sabiduría todos os tesouros da sabedoria para poder hacer todas esas para cosas. poder fazer todas essas coisas. Y todo ese misterio E todo esse mistério está está en Dios el Padre em Deus, o Pai y Cristo. e Cristo. El misterio de Dios el Padre y de Cristo, O mistério de Deus, o Pai, donde están escondidos onde estão escondidos todos los tesoros todos os de la tesouros sabiduría da sabedoria y del e conocimiento. da ciência. Esa es la ciencia de Dios, Essa é a ciência de Deus, la sabiduría de a Dios sabedoria de Deus y el conocimiento de e o Dios. conhecimento de Deus. Y ahora E agora, veamos, San Pablo dijo São Paulo diz que Dios creó todas las cosas que Deus criou todas as coisas por medio de Cristo por Cristo y para Cristo. e para Cristo. Él es el heredero Ele é o herdeiro de toda la de creación. toda a criação. Por eso Él es el Rey de Reyes Por isso ele é y o Rei Señor de dos reis, señores. Senhor dos senhores. Y ahora E agora, veamos en Colosenses capítulo 1, Colossenses capítulo 1. vamos a terminar también el capítulo 1 Vamos terminar de também Hebreos. o capítulo 1 de Hebreus. Dice: Diz: el cual siendo el resplandor de su gloria o qual, sendo o resplendor da sua glória y la imagen misma de su sustancia, e a expressa imagem da sua pessoa, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. assentou-se à destra da majestade nas alturas. O sea, se sentó en el trono de Ou Dios. seja, assentou-se no trono de Deus. Y ahora E agora, hemos visto aquí
vimos aqui que Jesucristo es la imagen del Dios que viviente. Jesus Cristo é a imagem do Deus vivente. ¿Y qué es la imagen? E o que é a imagem? La imagen es el cuerpo angelical de Dios, A imagem é o corpo angelical de Deus. llamado en el Antiguo Testamento el ángel del Chamado no pacto. Velho Testamento, o anjo do pacto. Por esa causa, Por essa causa, cuando ese ángel del pacto le aparecía esse anjo do pacto aparecia a los hombres o patriarcas como Abraham, aos homens ou patriarcas, Isaac, como Abraão, Isaac, Jacob Jacó, y también a Josué e também a Josué, y también a los jueces, e também aos juízes, y que también le apareció a Manoa y a su esposa, e também apareceu a Manoá, los cuales son los padres de Sansón. que são os pais de Sansão. También le apareció a Jacob Também apareceu a Jacó, y también le apareció a Moisés. e também apareceu a Moisés. Ellos decían, Eles y diziam, el mismo ángel decía, e o próprio anjo dizia: yo soy el Dios, Eu sou de o tu padre. Deus do teu pai, el Dios de Abraham, o Deus de Abraão, de Isaac y de Jacob. Isaac e de Jacó. El Dios O Deus de Abraham, el padre de Moisés, de Abrão, o pai de Moisés, y Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. de Abraão, de Isaac e de Jacó. Y como ese ángel E como que le esse apareció a que Moisés apareceu a Moisés, es el Dios de Abraham, de Isaac y de é o Jacob, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, es que ese ángel é que esse anjo es el cuerpo angelical de é Dios. o corpo angelical de Deus. En palabras más claras, Em palavras mais claras, Dios estaba en su cuerpo Deus angelical. estava em seu corpo. Por esa causa es que también É que também Jacob, cuando lo vio y luchó con ese ángel, Jacó, quando o viu e quando lutou com esse anjo, dijo que había luchado con Dios disse que lutara com Deus, y que había visto a Dios cara a cara vira a Deus face y fue librado a su alma. e a sua alma foi Y también eso está en el capítulo 32 del Génesis, versos 24 al 32, 4 ao 32, y también e também en el libro de los jueces, no livro dos capítulo 13, capítulo 13, cuando Manoa y su esposa quando Manoá hablaron con ese ángel, ese hombre de otra dimensión, de outra dimensão, luego dijeron, depois disseram: hemos de morir, morreremos porque hemos visto a Dios cara a cara. a Deus face a face. Ahora Agora encontramos en el capítulo 1 de San Juan, encontramos no capítulo 1, verso 18, versículo 18, donde nos dice, a Dios nadie le vio jamás. ninguém jamais viu a Deus. El unigénito Hijo del Padre, O unigênito Filho do Pai, el cual está en el seno del Padre, que está no seio do Pai, vamos a leerlo vamos ler, para que lo tengan tal y como está dicho aquí. para que tenham tal como está dito aqui: A Dios nadie le vio jamás. Deus nunca foi visto por alguém. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Y ahora, E agora, si a Dios nadie le ha visto jamás, se ninguém jamais viu a Deus, ¿qué de aquellos que dijeron que habían visto a Dios? e aqueles que disseram que viram a Deus, Los cuales eran hombres de Dios. que eram homens de Deus, ¿Estaban correctos o no? estavam corretos ou não? Estaban correctos. Estavam corretos. Vea, Vejam, usted me está viendo a mí você está me vendo, y yo los estoy viendo a ustedes. e eu os estou vendo. ¿Y qué si yo les digo E se eu disser a vocês que yo no los estoy viendo que eu não os estou vendo, y que usted no me está viendo? e que vocês não estão me vendo? ¿Verdad que parece raro? É verdade que parece estranho, Pero es sencillo. mas é simples. Yo estoy viendo el cuerpo físico de Eu ustedes estou vendo o corpo, y ustedes están viendo mi cuerpo vocês físico, estão vendo o meu corpo físico, pero ustedes no están viendo mi alma. mas vocês não estão
ni yo estoy viendo vuestra alma. nem eu estou vendo a Y el ser humano e o ser humano es alma viviente. é alma vivente. Por lo tanto, no nos estamos viendo. Não estamos nos vendo, Solamente estamos viéndonos somente estamos nos vendo el cuerpo físico o corpo donde estamos viviendo. onde estamos vivendo. Y así E assim sucede con Dios. acontece com Todos los profetas del Antiguo Testamento todos os profetas do Velho Testamento que vieron a Dios, que viram a Deus, no vieron a Dios. não viram a Solamente vieron el cuerpo angelical de Dios. somente viram o corpo angelical. Por de eso Deus. cuando Moisés le Por dice isso, quando Moisés a diz Dios, a Deus, muéstrame tu gloria, mostra-me a tua glória. veamos lo que Dios le dice. Vejamos o que Deus diz a ele. Eso está por el Éxodo, Isso está no Êxodo, capítulo 33, capítulo 33, versos 18 al 23. versículos 18 ao 23. Él entonces dijo, Então ele disse: te ruego que me muestres tu gloria. rogo-te que me mostres a tua glória. Y le respondió, Porém ele disse: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. e apregoarei o nome do Senhor diante de ti, Y tendré misericordia del que tendré misericordia. e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, Y seré clemente con el que seré e clemente. me compadecerei de quem me compadecer. Dijo más, E disse mais: no podrás ver mi rostro, não poderás ver a minha face, porque no me verá hombre y vivirá. porque homem nenhum verá a minha face e viverá. Y ahora aquí E agora Dios le dice a Moisés Deus diz a Moisés que no lo podrá ver, que no podrá ver su rostro, não poderá ver o seu rosto, porque no podrá un hombre ver a Dios porque nenhum homem poderá ver a Deus y continuar e viviendo. continuar vivendo. Y dijo aún Jehová, Disse mais o Senhor: he aquí un lugar junto a mí, eis aqui lugar junto a mim, y tú estarás sobre la peña. ali te porás sobre a penha, Y cuando pase mi gloria, e acontecerá que quando a yo te glória pondré en una hendidura de la peña, te porei numa fenda da penha, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. e te cobrirei com a minha mão até que eu haja passado. Después apartaré mi mano E havendo eu tirado a minha y mão, verás mis e espaldas, verás pelas costas, mas no se verá mi rostro. mas a minha face não se verá. Y ahora E agora, la promesa es que Moisés va a ver las espaldas de a Dios. promessa é que Moisés verá as costas de Deus, O sea, ou seja, que va a ver a Dios que verá a Deus pasando passando con un cuerpo, com o corpo, el cual es el ángel del pacto, que é o anjo do Pai, el cuerpo angelical de Dios, o corpo angelical, la imagen de Dios. a imagem de Deus. ¿Y quién es ese hombre E quem é esse homem llamado el ángel del pacto, chamado o anjo do Pai, a través del cual Dios estaba através do qual apareciéndole a los santos del Antiguo Santos do Testamento? Velho Testamento, Ese ángel del pacto esse anjo do que libertó al pueblo hebreo libertou de la esclavitud en Egipto y los llevó a la tierra prometida, levou à terra prometida, siendo la imagen del Dios viviente, sendo a imagem do siendo el ángel del pacto, sendo o anjo do pacto, en quien está el nombre de Dios. em quem está o nome de Deus. Veamos aquí Vejamos aqui en Levítico capítulo em Levítico capítulo 23 nos dice 23 nos diz que el nombre de Dios está en ese ángel. que o nome de Deus está nesse anjo. Corrijo, Éxodo capítulo 23, Corrijo, Êxodo capítulo verso 20 al 23 dice, 20 ao 23 diz: he aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino eis que eu envio meu anjo diante de ti para que te guarde y te introduzca en el lugar que yo he e preparado. te leve ao lugar que te tenho aparelhado. Guárdate delante de él Guarda-te diante dele y oye su e voz. ouve a sua voz. No le seas rebelde, Não provoques a porque él no perdonará vuestra rebelión, não perdoará a vossa rebelião, porque mi nombre está en él. porque o meu nome está El nele. nombre de Dios, O nome de Deus, ¿dónde estaba? onde estava? En su ángel,
el ángel del pacto. o anjo do pacto. Pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, Se diligentemente ouvires a sua voz e fizeres tudo o que eu disser, pues Dios va a estar hablando a través de su ángel pois Deus estará falando através do seu anjo y le va a decir a su pueblo e dirá ao seu povo todo lo que él debe saber. tudo o que o povo deve saber. Seré enemigo de tus enemigos Então serei inimigo dos teus y afligiré a los que te e afligieren. adversário dos teus adversários. Porque mi ángel irá delante de ti Porque o meu anjo irá diante de ti y te llevará a la tierra del e amorreo, te levará aos amorreus, del eteo, del pereceo, del cananeo, del heveo y del jebuseo, a los cuales yo haré destruir. eu os destruirei. Y ahora aquí tenemos E agora aqui un cuadro temos claro um quadro claro del ángel do anjo de Dios, de Deus, el ángel del pacto, o anjo do pacto, en el cual está el nombre de no Dios. qual está o Y nome por de cuanto Deus. está el nombre de Dios en él, Por quanto o nome de Deus está nele, Dios también está en él, Deus também está hablando nele, falando la palabra a creadora. palavra criadora. Por eso todas las cosas que ese ángel hablaba Por isso todas as coisas que esse anjo falava era la voz de Dios a través de ese ángel. era uma voz de Deus através desse anjo. Y por consiguiente E consequentemente era la palabra creadora de a Dios. palavra criadora de Deus. Todo lo que él habló Tudo o que ele falou se iba a materializar. materializar-se-ia. Si el pueblo desobedecía a Dios, Se o povo desobedecesse a se Deus, iban a materializar las maldiciones. se materializariam as maldições. Si el pueblo obedecía a Se o Dios, povo obedecesse se a iban a Deus, materializar las se bendiciones. materializariam as bênçãos. Porque la palabra que fue hablada por ese ángel Porque a palavra que foi falada a esse era la anjo palabra era creadora de a Dios. palavra criadora de Deus. Fue por medio de ese ángel Foi por esse anjo que Dios habló existencia a la creación. que Deus falou a criação, a existência. Pero no habíamos leído que era por medio de Cristo. Mas não tínhamos lido que era por Cristo. Es que ese ángel É que esse anjo del pacto do pacto está anunciado está en anunciado Malaquías capítulo 3 em Malaquias 3 para venir. para vir. Dice, he aquí yo envío mi mensajero, Eis que eu envio o meu mensageiro, el cual preparará el camino delante de mí. preparará o caminho diante. Ese mensajero fue Juan el Bautista Foi João para la primera venida de Cristo. Y para la segunda venida de Cristo, para a segunda vinda de Cristo. el mensajero O mensageiro con el espíritu y virtud de com Elías o Espírito e virtude fue reverendo William foi Branham. o reverendo William Branham. Y ya se fue. E já se foi. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis. De repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais. ¿Quién vendrá Quem virá después del precursor? depois do precursor? Aquel al cual le está siendo preparado el camino. Aquele que está sendo preparado o caminho. Y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. O anjo do pacto, a quem vós desejais. ¿Quién vendrá? Quem virá? El Señor, O Senhor, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, Deus de Abraão, de Isaac y de el Jacó, ángel del pacto. e o anjo do pacto. ¿Y por qué vendrá el Señor? E por que o Senhor virá? Y vendrá el ángel del E pacto, virá o anjo do pacto? porque Dios Porque Deus vendrá virá en su ángel, em el seu ángel del anjo, pacto, o anjo do pacto, ese ángel esse anjo de Dios, de Deus, llamado el ángel de Jehová, chamado o anjo do en Senhor, algunas versiones de la em Biblia, algumas versões da Bíblia, el cual, o qual, cuando hablaba, quando falava, se identificaba como Dios. identificava-se como Deus, Pero era Dios en él, mas era Deus hablando esas cosas. falando essas coisas. Es que ese ángel É que esse anjo es la imagen é a imagem de Dios, de o Deus, sea, el cuerpo angelical de o Dios. angelical de Deus.
Y por consiguiente, consequentemente, ese es el Espíritu Santo. esse é o Espírito Santo. Un espíritu Espírito es un cuerpo é corpo de otra de dimensión. outra dimensão. Es el mismo Espíritu Santo É o mesmo Espírito que aparece en Ezequiel capítulo 9. que aparece em Ezequiel capítulo Ese varón con el tintero de escribano en su cintura. Esse varão com um tinteiro de escrivão na sua cintura. Y ahora estamos viendo E agora estamos vendo quién es ese ángel del pacto. quem é esse anjo do Pero la pacto. promesa es Mas a promessa é que vendrá el Señor que o Senhor virá a su templo ao seu templo. y el ángel del E o pacto. anjo do pacto. Ahora aquí aparecen que están Agora, viniendo aqui dos. aparece que estão vindo dois. Pero eso es sencillo. Mas isso é simples. Es Dios É y Deus, el Padre, o que es alma eterna que é viviente, a alma eterna. con su cuerpo angelical. Ahí están los dos. Então, aí estão os dois. Miren ustedes una cosa. Vejam, Cuando ustedes me ven a mí quando vocês me veem y yo los veo a ustedes, e eu os vejo, cuando yo veo a cada uno de ustedes, quando eu vejo a cada um de vocês, yo sé que estoy viendo eu sei que eu estou vendo tres, três, porque el ser humano es trino. porque o ser humano é trino. Pero de los tres que estoy viendo, Mas dos três que eu estou con mi vista solamente veo uno, com a minha vista, el eu cuerpo só vejo físico. o corpo físico. Pero dentro está Mas dentro está su cuerpo o espiritual corpo espiritual y su alma. e a sua alma. Así es con Dios también. Assim é também com Deus. Por eso los que veían al ángel del pacto Por isso, como os que viam o anjo do pacto también estaban viendo também estavam a vendo Dios a Deus que estaba dentro, que estava pero que dentro, a Dios nadie lo ha visto jamás. que ninguém havia jamais Pero estaban conscientes de que allí estaba Dios. de que ali Deus Era el estava. cuerpo angelical de Dios, Era o corpo en el cual Dios moraba. ao Deus habitava. Y luego E então nos dice el libro nos diz o Evangelio según San Juan, o livro ou o evangelho segundo en el João, principio no era el verbo, princípio era o verbo. y el verbo era con O verbo Dios, estava com Deus y el verbo e o verbo era Dios. era Deus. Y vamos aquí a leerlo E vamos ler aqui para tener un cuadro más claro para ter um quadro mais claro de este pasaje. dessa passagem. Este era el principio con Dios, capítulo 1. Ele estava no princípio com Deus. Capítulo Ya les cité la primera eu parte, já citei o primeiro versículo, pero si lo quieren tener, mas se se lo cito de nuevo. eu cito novamente Capítulo 1, verso 9 adelante de San Juan. versículo em diante de En el João. principio era el verbo, No princípio era o y el verbo era con Dios, verbo estava y com el Deus, verbo era o verbo Dios. era Deus. Este era en el principio con Ele Dios. estava no princípio com Deus. Todas las cosas por Él fueron hechas, Todas as coisas foram feitas por Ele. y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Feito se fez. O sea, Ou seja, que toda la creación toda a criação fue llevada a cabo foi realizada por medio del verbo, pelo verbo que era con que Dios, era com Deus y era Dios. e era Deus. En Él estaba la vida, Nele estava a vida, y la vida era la luz de los e a hombres. vida era a luz dos homens. Luego sigue diciendo, Depois continua dizendo, la luz en las tinieblas resplandece, e a luz resplandece nas trevas, y las tinieblas no prevalecieron contra e ella. as trevas não a compreenderam. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este vino por testimonio, Este veio para testemunho, para que diese testimonio de la luz. para que testificasse da luz. Y ahora va a dar testimonio de la luz, E agora vai dar testemunho, que es el verbo, que é o verbo, a fin de que todos creyesen por Él, para que todos crescem por ele, para que todos crean para que todos cresçam en la luz na luz que va a venir. que virá. Y si va a venir, E se virá, va a ser vista la luz. será vista a luz. Ahora dice, no eres la luz. Agora diz ele, não era Juan el Bautista no era esa luz. João Batista, não Juan el era, Bautista no era el verbo, João Batista não era o verbo. no era la luz, Ele não era a luz, sino para que diese testimonio de la luz. mas para que testificasse da luz.
aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. verdadeira que ilumina todo homem vinha a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, O mundo foi feito por ele, pero el mundo no le conoció. mas o mundo não o conhecia. Y ahora el mundo fue hecho por E quién? agora o mundo foi feito por quem? Por esa luz Por essa luz, que dice la Escritura, que a Escritura que es el Verbo, que era con Dios estava com Deus y era Dios. e era Deus. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. O sea, vino al pueblo hebreo Ou seja, veio ao povo hebreu y ellos no lo recibieron. e eles não o receberam. Mas a todos los que le recibieron, Mas a todos os que o receberam, a los que creen en su nombre, aos que creem no seu y ahora el Verbo, e agora o la luz que vendría al mundo, que viria ao tiene un nombre. tem um nome. Ese es el nombre Esse é o nome del cual Dios dijo do qual Deus disse que su nombre está en el que ángel. o seu nome está no anjo. Mas a todos los que le recibieron, mas a todos los que le recibieron, Mas a todos quantos a los que creen en su nombre, aos que creem no seu les dio nome, potestad de ser hechos hijos de Dios, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, los cuales no son engendrados de sangre, os quais não nasceram do sangue, ni de voluntad de nem carne, da vontade da carne, ni de voluntad de varón, nem da vontade do varão, sino de Dios. mas de Deus. Y ahora E agora van a ser engendrados, serão gerados, pero no de carne, mas não da no carne, por medio de la unión de un hombre y de una não mujer, pela união de um homem e de uma mulher, sino senão por Dios, por Deus, por medio del nuevo nacimiento. pelo novo nascimento. Van a nacer del agua y del Espíritu, Nascerão da água, de la predicación del Evangelio de do Cristo Evangelho de Cristo, y del Espíritu Santo. e o Espírito Y por consiguiente van a nacer consequentemente nascerão en una nueva uma creación, nova criação, en el reino de Dios, no reino de Deus, con vida eterna. com vida eterna. Y todo E tudo es hecho por medio é feito de la palabra creadora de pela Dios, palavra criadora de Deus, que es el Verbo. que é o Verbo. Y aquel Verbo fue hecho E carne aquele Verbo se fez carne y habitó entre nosotros, habitou entre nós, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, glória do unigênito, lleno de gracia y de verdad. Y ahora cuando el Verbo fue hecho carne, o Verbo se fez carne, fue conocido por el nombre foi conhecido pelo nome de Jesús. de Jesus. Ahí tenemos el Verbo hecho Aí carne, temos o Verbo feito carne. Jesucristo, Jesus Cristo, nuestro Salvador, nosso Salvador, es nada menos é nada menos que el Verbo que era con Dios Verbo que estava y era com Dios. Deus, que era Deus, Es nada menos é nada que el menos ángel del pacto, que o anjo el do ángel de Jehová, o anjo do Senhor. en quien está el nombre de Dios. Está o nome de Deus, Estaba, está y estará siempre. Y ahora se hizo carne e agora se fez carne en medio del pueblo hebreo, no meio do povo hebreu, visitando a su pueblo visitando o seu para povo, morir para morrer en la cruz del Calvario na cruz do Calvário como el sacrificio como um sacrifício de expiación expiatório por nosotros, por nós, para que así el ser humano tenga para que assim o ser humano un sacrificio de expiación sacrifício expiatório y pueda obtener el perdón de sus pecados y ser limpio de todo pecado con la sangre de Cristo com o sangue y ser bautizado en agua en su nombre, em água no seu nome, y Cristo darle el Espíritu Santo dar a ele o Espírito, y así la persona assim a pessoa nacer nascer, de nuevo, nacer en el reino de Dios, nascer no reino, recibir un cuerpo angelical receber o corpo angelical, y luego en la resurrección de los muertos en Cristo ressurreição dos mortos, recibir el cuerpo físico, eterno, inmortal, incorruptible y glorificado, porque los muertos en Cristo resucitarán en cuerpos eternos y glorificados glorificado, como el cuerpo glorificado de Jesucristo, que no se pone viejo que não envelhece y que e que permanece para permanece toda la eternidad para toda a eternidade y que es joven e que é jovem para toda la eternidad, para toda a eternidade, es inmortal é imortal. y el poder de Dios está en E o él. poder de Deus está nele. Esa es la clase de cuerpo Esse é o tipo de corpo que Él ha prometido que ele prometeu para mí para y para quién más, para quem mais, para cada uno de ustedes cada también, um de vocês também,
en esta nueva creación nova criação, de una nueva raza de uma nova raça que Él está llevando a cabo que está por medio de su palabra creadora. palavra criadora. Para eso es que Cristo ordenó la predicación Cristo ordenou a del pregação Evangelio. do Evangelho. Dijo: oíste por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Pregar o Evangelho a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado Quem crer e for batizado será salvo, será salvo. mas el que no creyere Mas quem não crer será condenado. será condenado. San Marcos capítulo 16 versos 15 al 16. 15 e 16. Por esa causa se continúa predicando el Evangelio, Continua pregando o Evangelho, que es la palabra creadora de Dios, palavra para la dispensación de la para a gracia, dispensação da graça. y de edad en edad, de etapa en etapa, Era em era, de etapa em etapa, ha venido de parte de Dios vindo da parte de Deus, el mensaje correspondiente mensagem correspondente a cada edad. a cada era. Y ese E mensaje essa mensagem ha venido el mensajero de cada edad, tem vindo ao mensageiro. y cuando él lo habla, Quando ele a fala, es Dios en él. é Deus mesmo, Por medio de su espíritu, pelo seu Espírito, hablando falando la palabra creadora de Dios, a criadora de Deus, para crear en su reino para criar no seu reino los hijos e hijas de Dios, filhos e filhas correspondientes correspondentes a cada etapa. a cada etapa. Siempre es importante Sempre é importante escuchar la palabra creadora de Dios dar a palavra para el tiempo en que la persona vive, tempo em que a pessoa vive, para que las bendiciones de Dios, para que as bênçãos de Deus que están en la palabra creadora, estão na palavra criadora, la persona, al recibir esa palabra creadora, ao receber essa palavra criadora, se hagan una realidad en la vida de la persona. se torna uma realidade na vida dessa pessoa. Toda bendición de Dios Toda bênção está en la palabra creadora. está na palavra criadora. Para recibir la bendición de Dios, Para receber as bênçãos hay que recibir la palabra creadora de Dios. receber a palavra criadora de Deus. Por eso se predica el Evangelio de Cristo, Por isso se prega o Evangelho de Cristo. porque ahí está Porque aí está la bendición a bênção para salvación y vida para eterna. a salvação e vida. Ahí viene la revelación divina. Aí vem a revelação, Se da a conocer a todo ser humano se revela a todo ser humano. la obra de redención A obra llevada a cabo por Cristo en la cruz del Calvario, de Cristo na cruz do para que el ser humano pueda ser obtener humano possa obter la salvación de vida eterna, recibiendo a Cristo como Salvador. Cristo como Salvador. No hay otra forma. Não há outra forma. La bendición de Dios está en la palabra Na palavra creadora de Dios. criadora de Deus. El Evangelio de Cristo O Evangelho para la dispensación de la gracia para a dispensação y el Evangelio del reino para la dispensación del para reino. a dispensação do reino. Tan simple como eso. Simples assim. Y eso es Dios E isso é hablando de edad en Deus edad falando de era em era, por medio del instrumento que Él tenga pelo instrumento para cada tiempo. Y de ahí se extiende a todos los ministros que estende a todos os en el cuerpo místico de Cristo. corpo místico. Así fue Assim foi para Israel, para Israel, el pueblo terrenal, o povo compuesto por los siervos de Dios, pelos servos, y así es para la iglesia de Jesucristo, compuesta por los hijos e hijas de Dios, por todos los nacidos de nuevo. todos os nascidos de novo. Ahora hemos visto Agora vimos que la palabra creadora de que Dios a palavra criadora de Deus trajo existencia trouxe à existência toda la creación. toda a criação. Y eso es Dios E isso é Deus hablando falando por medio de Cristo, el ángel del pacto, estando en su cuerpo angelical. por seu corpo Y luego cuando estuvo en su cuerpo físico llamado Jesús, chamado Jesus. podía hablar a creación, Podia falar à criação, multiplicar los panes y los peces, os pães e os peixes, podía caminar sobre las aguas, caminhar sobre as águas, podía ordenar los vientos a la tempestad os ventos, a tempestade que se detuviera, que se detivessem, podía sanar a los enfermos, podia curar os enfermos, podía hablar también maldiciones, podia também falar maldições, maldijo la higuera amaldiçoou y la higuera se secó. e a figueira secou-se. O sea, Ou seja, la palabra creadora de a Dios palavra criadora de Deus estaba manifestada estava manifestada en carne humana en Jesucristo. em Jesus. Allí estaba Dios Ali estava con su cuerpo angelical seu corpo
dentro de aquel cuerpo de carne llamado Jesús. chamado Jesus. Y fue la primera vez Foi a primeira en que vez Dios tuvo em que Deus, un cuerpo creado por sí mismo, criado por si mesmo, en donde se manifestó onde se en manifestou toda su plenitud. toda a sua- Por eso la Escritura Por isso a dice que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo mismo al mundo. Y también nos dice e também nos diz que en Cristo estaba que em Cristo la plenitud de la divinidad. tudo da divindade. A Dios le agradó que Jesucristo morara Foi do agrado de Deus que Jesus Cristo la morasse, plenitud de la divinidad, que nele morasse morara la deidad. morasse a deidade. Por lo tanto, Portanto, en Jesucristo em Jesus Cristo vemos la manifestación plena vemos a manifestação plena del Padre, do Pai, del Hijo y del Espíritu do Santo. Espírito Santo. La primera vez A primeira vez en que vemos la Trinidad em que vemos a divina Trindade divina manifestada manifestada en medio de la raza no humana. meio da raça humana, Dios Padre, Deus Pai, con su cuerpo angelical, com o seu corpo angelical, su Espíritu, o seu Espírito, Espíritu Santo, Espírito Santo, y su cuerpo físico e o seu corpo físico manifestado manifestado y caminando en medio de la raza humana, caminhando entre a raça humana, con el propósito com o propósito de realizar la redención del ser de humano. realizar a redenção do ser humano. Eso fue Isso foi el mismo ángel del pacto que libertó al pueblo hebreo, fato que libertou o povo hebreu, usando el profeta Moisés, usando o profeta Moisés, manifestado luego en Cristo, manifestado depois para libertar para libertar a toda persona escrita en el cielo, en el libro de la vida del Cordero. do Cordeiro. Por lo tanto, Portanto, el misterio de Dios el Padre de Cristo o mistério de Deus, o Pai e de Cristo, lo podemos ver podemos ver manifestado en manifestado carne humana en la persona de Jesús. na pessoa de Jesus. El misterio O mistério del Padre do Pai y de Cristo, el ángel del pacto, e de Cristo, o anjo do Pai, morando en un cuerpo de carne llamado Jesús morando em um corpo de carne y hablándole al pueblo hebreo. e falando ao povo hebreu. Sus discípulos sabían Seus discípulos que sabiam todo lo que Dios que tudo quisiera hablar en esos días, que pudesse falar naqueles lo hablaría a través de Jesús. falaria através de Jesus. Y ellos sabían que lo que Jesús Eles sabiam hablaba que o que Jesus falasse se cumpliría, se cumpriria. porque era la palabra Era a palavra creadora de Dios criadora de Deus a través através de los labios de dos Jesús. lábios de Jesus. Y ahora, E agora, en cada tiempo, em cada el pueblo que escucha la palabra creadora de Dios, a palavra para su tiempo, de Deus, para o seu tempo, esa palabra se hace carne a palavra se faz en esas personas nessas pessoas y ellos vienen a ser el pueblo e eles vêm a ser o povo hecho palabra feito palavra de Dios. de Deus. La palabra de Dios Palavra de Deus hecha carne feita carne en aquellos que escuchan y reciben esa palabra. e recebe essa palavra. Cada persona en cada tiempo está llamado a ser Cada tempo está chamada la palabra de Dios para su tiempo, de Deus para o seu tempo, recibiéndola para que se haga carne en él. para que se faça carne nele. Y ahora, E agora, la resurrección de los muertos en Cristo, a ressurreição dos mortos em Cristo, la transformación de los vivos en Cristo, a transformação dos vivos em Cristo, el rapto o arrebatamiento de la iglesia o arrebatamento da igreja, y también el reino milenial de Cristo. também o reino milenial de Cristo, Todo eso está tudo isso está en la palabra creadora de Dios. palavra criadora de Deus. Y por esa causa E por essa causa, es que tiene que ser hablada la palabra creadora de Dios criadora de Deus, tem para ser que se falada, haga realidad. para que se torne realidade. Dios vindica, Deus confirma, materializa materializa su palabra creadora. a criadora. Hay palabra de Dios Palavra que es palabra creadora que é palavra
para cada tiempo, para cada edad y para cada dispensación. para cada dispensação. La correspondiente al pasado A palavra correspondente ao passado ya se cumplió. já se cumpriu. Y ahora, E agora, la palabra correspondiente a nuestro tiempo correspondente ao nosso es la que tiene que estar cumpliéndose. tem que estar se cumprindo. Y toda bendición E toda vez está en esa palabra está nessa palavra correspondiente a nuestro tiempo. correspondente ao nosso tempo. Tiene que ser hablada Tem que ser falada y las personas e as pessoas escucharla, escutá-la, creerla, crer recibirla en su corazón recebê-la em seu coração, para que se materialice en sus vidas, realize em suas vidas, se haga una realidad. se faça uma realidade. La transformación nuestra A nossa transformação será como fue será como foi la de Abraham y Sara. a de Abraão e Sara. Ya él tenía Ele já tinha 99 años de edad 99 anos y Sara 89 años. Sara 89. Pero Dios les había hablado Deus lhes falara acerca de un hijo que Dios les daría, filho que Deus lhes daria, el cual nacería que nasceria a través de Sara. através de Por lo tanto, Abraham tendría un hijo Portanto, Abraão a través de Sara. através de Sara. Ya estaban ancianos, Já estavam velhos, no tenían fuerzas não tinham força para concebir. para conceber, Ella no tenía fuerza para concebir, ela não tinha forças para conceber, pero vean ustedes, mas vejam, luego que Dios apareció con sus ángeles o arcángeles Gabriel y Miguel en el capítulo 18 de la Génesis y capítulo 19, no capítulo 19, luego de eso, depois disso, donde le fue confirmada la promesa a Abraham, onde foi confirmada a promessa a Abraão, luego vino la destrucción de Sodoma y Gomorra, depois veio a destruição de Sodoma e Gomorra, y Abraham y Sara, e Abraão e Sara, con toda su gente, com toda a sua gente, su ganado o seu gado y sus siervos, e os seus servos, se fueron a otro territorio, foram a outro território, a Gerar, a Gerar, donde Abimelech era el rey, onde Abimeleque era o rei, y ahora el rey ve a Sara e agora o rei vê a Sara y se enamora de Sara. e se apaixona por Sara. La pregunta es, A pergunta é: ¿qué rey que rei se va a enamorar de una señora de 89 años? senhora de 89 anos? El hijo que ella tenía que tener O filho que ela tinha que ter sería de Abraham. seria de Abraão. Ahora vean el enemigo tratando de interrumpir el programa de Dios. O menino tentando Trató de interrumpirlo cuando Faraón interrompê-lo se enamoró de Sara y ahora por Sara, cuando Abimelech se enamora de Sara también. quando Abimeleque se apaixona por Sara também. Ahora Agora, Sara estaba rejuvenecida Sara estava rejuvenescida y Abraham también. e Abraão também. Alrededor de la palabra Em torno da palavra que Dios le dio, la palabra de la promesa, deu, a palavra da promessa, que es una palabra creadora, que é uma palavra criadora, vino esa transformación para ellos, veio este rejuvenecimiento. esse rejuvenescimento. Y alrededor E em torno de la palabra da creadora palavra criadora que recibieron los creyentes en Cristo en edades pasadas, em eras passadas, vendrá la resurrección de los muertos creyentes en Él, mortos crentes nele, así como vino la resurrección de los muertos creyentes del Antiguo Testamento cuando Cristo resucitó. Con Él resucitaron los santos del Antiguo Testamento. santos do Velho Testamento. Y para los que estén vivos en este tiempo y permanezcan vivos hasta la resurrección, E a ressurreição, todos los creyentes en Cristo nacidos de nuevo em Cristo, nascidos de novo, tendrán terão la palabra a palavra creadora prometida para nuestro tiempo, y alrededor de esa palabra prometida dessa palavra prometida, vendrá virá la transformación. a transformação En la palabra prometida da palavra y creadora criadora para nuestro tiempo para o nosso tempo. está Está la transformación a transformação y el rapto e o arrebatamento y la resurrección e a ressurreição
ressurreição para los muertos en Cristo. para os mortos em Cristo. Y también está E também está el milenio. milênio. Todo está Tudo está y vendrá e virá de la palabra creadora de Dios. criadora de Deus. Porque Dios obra Porque Deus por medio de su palabra, opera pela sua palavra la cual es hablada e é falada en el tiempo no tempo que tiene que cumplirse. que tem que se cumprir. Por lo tanto, Portanto, para el tiempo en que tiene que cumplirse una promesa, quando tem que se cumprir a promessa, se tiene que estar hablando tem que se estar de eso que Dios ha prometido para ese tiempo. prometeu para esse tempo. Por esa causa, Por essa causa, para el tiempo de la dispensación de la gracia, para o tempo da dispensação, se ha estado hablando tem sido falado el Evangelio de Cristo, o Evangelho, dando a conocer la primera venida de Cristo y su muerte en la cruz del Calvario como el sacrificio de expiación por los pecados del ser humano. ¿Para qué? Para que las personas obtengan la salvación y vida eterna. e a vida eterna. Se tiene que hablar de lo que Dios estará haciendo. Dios estará salvando, pues se tiene que estar hablando de salvación. Tem que se falar de salvação. Y ahora E agora, hemos visto vimos la palabra creadora. a palavra criadora. Es Dios É Deus hablando falando por medio de Cristo, por Cristo de edad en edad de era y de dispensación en dispensación, por medio de los instrumentos que Él ha tenido que Ele teve en cada tiempo. em cada tempo. Y en los días de Jesús, E nos dias de Jesus, Dios habló por medio de su cuerpo de carne pelo seu corpo de que Él creó en el vientre de María no ventre y nació en Belén de Judea. em Belém da Judeia. La palabra creadora A palavra criadora es la palabra de Dios, é a palavra de Deus, es la voz de Dios, é a voz de Deus, hablando falando por medio de su ángel, pelo seu el ángel del o pacto. anjo do pacto. Esa es la única palabra Essa é a única palavra que es confirmada, que é confirmada, vindicada por Dios, vindicada por Deus, materializada, materializada, hecha realidad, feita realidade, cumplida. cumprida. Esa es la palabra Essa é a palavra prometida prometida para cada edad, para cada era, la cual es hablada a qual é falada. y ahora para nuestro E tiempo agora para o nosso tempo tiene que ser hablada tem que ser falada la palabra prometida para nuestro tiempo, para o nosso tempo, para que se haga realidad. para que se torne realidade. Por lo tanto, Portanto, estará siendo hablado todo lo relacionado estará sendo falado tudo relacionado a la resurrección, à ressurreição, a la transformación, à transformação, al rapto, ao arrebatamento, a la cena de las bodas del à Cordero, ceia das bodas do Cordeiro, al reino milenial de ao Cristo. reino milenial. Todas esas cosas Todas essas coisas que son que são las que están que prometidas são prometidas para nuestro tiempo. para o nosso tempo. Tiene que estar siendo hablada Tem que estar sendo la falada palabra a creadora, palavra criadora, siendo hablada por quién? sendo falada por quem? Por el mismo Dios, Pelo próprio a Deus, través de su Espíritu Santo, do seu Espírito Santo, a través del ángel del pacto, através do anjo que es do pacto, Cristo, que é Cristo, por medio por meio del instrumento que Él tenga en esta tierra. que ele tiver. Él tendrá un instrumento Ele terá um instrumento al cual pasarán los pensamientos divinos. para os pensamentos. Él los hablará, Ele como sucedió con Moisés. como aconteceu com Moisés, Dios transmitía a Moisés sus pensamientos, Moisés os seus pensamentos, Él los captaba, ele los hablaba os falava y las cosas ocurrían. e as coisas aconteciam. Venían las plagas, Vinham as cada pragas, una en el momento cada um no momento en que Dios le decía, em que Deus dizia: ve vem, y habla tal cosa. vai e fala. Eso era Isso la é palabra a palavra creadora de Dios, criadora de Deus, siendo hablada por Dios sendo falada por Deus, a través de su ángel, el ángel del pacto, o anjo do pacto, a través de un velo de carne llamado Moisés. carne chamado Moisés. Por lo tanto, Dios tenía un velo de carne. Portanto, Deus tinha véu de Era Dios en la escena, era Deus em si, visitando a su pueblo, visitando o seu como le dijo a Abraham en el capítulo 15 del Génesis. no Gênesis. Dios dijo que los visitaría. Disse que os visitaria. ¿Y cómo los visitó? Como os visitou? En un cuerpo de carne, Um corpo de carne, digamos, prestado. digamos, em Porque todavía Dios no tenía su cuerpo de carne o seu corpo de
el cual fue Jesús. Después visitó a Israel, ya en la tierra prometida, en su cuerpo de carne llamado Jesús. Y ahora el cuerpo de carne fue transformado, glorificado, subió al cielo, está glorificado y está en el trono de Dios. Pero Dios ha estado visitando a su pueblo, su iglesia, de etapa en etapa, y le ha estado hablando su palabra creadora. ¿Y cómo lo ha estado visitando? Por medio de los de carne, hombres de Dios que le ha enviado de edad en edad. Para este tiempo también Dios estará visitando a su pueblo, a su iglesia y luego al pueblo hebreo. Estará visitando a su pueblo, como ha hecho en todos los tiempos. ¿Cómo lo conoceremos? Por la palabra creadora que Él estará hablando. Él estará en medio de su iglesia, en la etapa correspondiente a este tiempo final. Y estará hablándonos todo su programa correspondiente a este tiempo final. Y ese programa será confirmado, vindicado, materializado en este tiempo final. La palabra creadora de Dios es lo más grande, la palabra más importante. No hay palabra más importante que la palabra de Dios. En los días de Jesús, cuando resucitó al hijo de la viuda en la ciudad de Naín, todos decían: Dios ha visitado a su pueblo, porque un gran profeta se ha levantado entre nosotros. Es por medio de profetas que Dios ha visitado a su pueblo todo el tiempo. Porque a los profetas es que viene la palabra creadora de Dios. Por eso usted los encuentra en diferentes tiempos. Veamos a Moisés hablando de existencia de las plagas. Encuentra también a Moisés levantando sus manos con su vara en la mano, y el pueblo hebreo obteniendo la victoria contra Amalek. ¿Qué misterio estaba ahí? Dios, con su cuerpo angelical, velado y revelado en Moisés, hablando, actuando en favor del pueblo hebreo. Encontramos a Josué diciéndole a la luna que se quedara quieta, se detuviera en Absalón, en cierto territorio, allá en un valle, y al sol que se detuviera, y se detuvo. No fue Josué, no fue la palabra de Josué, fue la palabra creadora de Dios, siendo hablada por Dios a través de su cuerpo angelical, el ángel del pacto, en un velo de carne llamado Josué. También sucedió con el profeta Elías, cuando dijo: no habrá lluvia ni rocío siquiera, sino por mi palabra. No era la palabra de un hombre, era la palabra de Dios en Elías, la palabra creadora. En otra ocasión, un profeta le dijo a un rey que pidiera señal, y el profeta dijo: si el sol se adelanta, es normal, le quiere decir, porque el sol va hacia adelante. O sea, las horas van adelante. Así es que la sombra se va adelantando. Pero si se atrasa, eso significa que el sistema solar
en vez de continuar en la forma que iba, em vez de continuar da maneira que ia, se detiene y camina hacia atrás, e caminha para trás. como los automóviles, Como os carros, que usted va hacia adelante, que você vai para frente, pero de momento mas de repente alguien le dice alguém al auto, grita ao carro, dale hacia atrás. anda para trás. Y usted que va en el auto, E você que vai no carro, pasa el cambio coloca a marcha ré a la reversa y camina hacia atrás. e caminha para trás. Por la palabra creadora de Dios, Pela palavra criadora de Deus, le fue dada reversa foi dada a marcha ré al movimiento ao movimento de la tierra. da terra. Y por consiguiente, E, consequentemente, el día o dia también se detuvo também se deteve por unos 10 grados. por uns 10 graus. El tiempo de Josué No tempo de Josué, fue casi por un día. foi quase por dia. No hay limitaciones para Dios. Não há limitações para Dios creó el universo completo Deus, criou o universo y lo puso a caminar. e colocou para caminhar. Y por lo tanto, E, portanto, sabe cómo darle hacia adelante sabe como ir para frente, y sabe cómo darle hacia atrás. Y sabe cómo detenerlo también. Lo mismo que usted sabe si tiene automóvil. Sabe cómo darle hacia adelante, sabe cómo detenerlo y sabe cómo darle hacia atrás. ¿Cuánto más Dios? quanto mais Deus. Y cuando vemos que un hombre hace eso, E quando vemos que um homem faz, tenemos que reconocer temos que reconhecer que ha sido Dios que foi Deus hablando a través de ese hombre su palabra creadora. Tan simple como eso. simples assim. Por eso la Escritura dice, Por isso a Escritura diz: los hombres os homens que hablaron inspirados por el Espíritu Santo. falaram inspirados pelo Espírito ¿Eh? Santo. Bem, Fue inspirado por el Espíritu Santo. inspirado pelo Espírito Santo. Fue el Espíritu Santo en ellos, colocando en la boca de ellos su palabra. A sua palavra, Todo es sencillo. tudo é simples. Más simple Mais simples de lo que uno se imagina. do que você imagina. Ahora hemos visto Agora vimos también quién es Jesucristo. também quem é Jesus. Es el ángel del pacto. É o anjo do En una ocasión Jesucristo dijo, San Juan capítulo João, capítulo 8, 8, versos 56 al 58, 56 ao 58. Abraham vuestro padre deseó ver mi día Vosso pai exultou por ver o meu dia, y lo vio y se gozó. vivo e alegrou. Le dijeron entonces los judíos, Os judeus, aún no tienes 50 años tem 50 anos, y has visto a Dios viste Abraão, y has visto a Abraham. e viste Abraão. Cristo les dice, antes que Abraham fuese, yo soy. Que Abraão existia, eu sou. Y entonces pensaban que estaba E loco, então pensavam que estava louco, pero no estaba loco. mas não estava louco. Es que el ángel del pacto, É que o anjo do Pai, el ángel de Jehová, o anjo do Senhor, que libertó al pueblo hebreo, libertou o povo es Jesucristo en su cuerpo angelical. angelical. La promesa era A promessa era que vendría el Señor, que o Senhor, el ángel del o pacto. anjo do pacto, A ese fue al cual Juan el Bautista le preparó el camino. Y cuando o vino, Batista preparou o caminho, e quando veio, todo el mundo vio a un hombre llamado Jesús. viu um homem chamado Jesus. Pero dentro de ese hombre Dentro desse homem, estaba el ángel del pacto, el ángel de Jehová. o anjo do Senhor. Y por consiguiente, estaba Dios Estava Deus dentro de su ángel, dentro do seu anjo, vestido de un cuerpo de carne, el cual las personas podían ver. que as pessoas podiam ver. Allí estaba Dios, Ali estava Deus, el cual es Padre, que é Pai, Hijo y Espíritu Santo. Allí estaba la plenitud de la divinidad. a plenitude da divindade Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahí está la Trinidad de Dios. de Deus. Dios es trino Deus é trino, porque Dios creó al hombre a su imagen y semejanza y el ser humano es trino, alma, espíritu y cuerpo. espírito e corpo. Es muy fácil comprender la Trinidad de Dios. Fácil entender a Trindade de Deus. En Cristo estaba Dios Em Cristo estava Deus reconciliando consigo reconciliando com al mundo. o mundo.
Era Dios era Deus el que hacía las obras quem fazia as obras, a través de un velo de carne através do llamado Jesús. chamado Jesus. Tan simple como eso. Simples assim. El mismo Jesús decía O próprio Jesus, que él no hacía nada de sí mismo, ele não fazia nada, que era el Padre que moraba en él, era o Pai que el que hacía las obras. fazia as obras. Y la palabra que él hablaba, E a palavra que ele no la hablaba de sí mismo, não a palavra de si mesmo, era la palabra del Padre, era a palavra que es la palabra que é a palavra creadora de Dios. de Deus. Esa es la palabra de Dios Essa é a palavra que todo ser humano necesita que todo ser humano precisa. para que toda bendición Toda bênção hablada en esa palabra falada nessa palavra se materialice se materializa en nuestras vidas. em nossas vidas. Que Dios nos dé siempre Que Deus su palabra creadora correspondiente a nuestro tiempo, ao nosso tempo y que toda bendición e que toda bênção prometida por Dios para nuestro tiempo Deus para o nosso se materialice se materializa en nuestras vidas, em nosso en el nombre del Señor Jesucristo. nome do Senhor Jesus. Amén. Amém. Y ahora, E agora, si hay alguna persona que todavía no ha recibido a Cristo como Salvador, puede hacerlo para que se materialicen en usted las bendiciones de Dios. as bênçãos La salvación y vida eterna se haga una realidad se façam en cada uno de ustedes. de vocês. Vamos a dar unos minutos en lo que llegan las personas Alguns minutos até que cheguem as pessoas que han escuchado y han nacido a la fe de Cristo en su alma. e a fé de Cristo nasceu em sua alma. También las demás naciones pueden venir a los pies de Cristo As demais nações podem vir aos en pés estos de momentos Cristo neste momento, para que Cristo les reciba en su para que reino. Cristo os receba no seu reino. Sin Cristo el ser humano no tiene esperanza. O ser humano não tem esperança. Sin Cristo el ser humano Sem Cristo, o ser humano no puede vivir não eternamente. pode viver eternamente. La única esperanza de vivir A eternamente única esperança de viver eternamente es Cristo. é Cristo. Jesucristo es nuestra esperanza. É a nossa esperança. Él dijo, el que oye mi palabra y cree el que me envió, tiene vida eterna A palavra e crer no que me enviou tem a vida y no vendrá e condenación, não virá mas pasó de muerte a vida. morte a San Juan capítulo 5, verso 24. 5, versículo 24. Tenemos que asegurar nuestro futuro eterno Temos que garantir o nosso futuro eterno con Cristo en su reino eterno. em seu reino eterno. Todos queremos vivir. Todos queremos viver. Por eso comemos, Por isso comemos. por eso también Por isso também tomamos agua bebemos y água aún otros líquidos, e outros líquidos y también dormimos e também dormimos. y también trabajamos, E também trabalhamos, porque queremos vivir. porque queremos viver. Y si queremos vivir E se queremos viver esta vida física, essa vida física, cuánto más la vida eterna. quanto mais a vida eterna. Para vivir eternamente Para viver eternamente, necesitamos pertenecer temos que pertencer a esa nueva a creación essa nova criação que Dios está efectuando Deus está efetuando por medio de Cristo. por meio de Cristo. Todos necesitamos a Cristo. Todos precisamos de Cristo. Todos necesitamos Todos precisamos ser redimidos ser redimidos con la sangre de com Cristo. o sangue de Cristo. Sin la sangre de Cristo Sem o sangue no hay remisión de pecados. não há remissão de pecados. Ni siquiera hay sacrificios de Nem animalitos sequer há sacrifício de animais en Israel, en em Jerusalén. Israel, em Jerusalém. Ni tienen ya templo donde efectuar Templo esos para sacrificios. efetuar esses sacrifícios. Y no se podían efectuar en otro lugar. Não podiam ser realizados em outro lugar. Tenía que ser en el templo Tem que ser no templo en Jerusalén. em Jerusalém. Pero tenemos el sacrificio de Mas Cristo, temos o sacrifício de Cristo,
que nos limpia de todo pecado que nos limpa de todo pecado y nos restaura la vida eterna. restaura a vida eterna. En las demás naciones puede continuar viniendo también a los pies de Cristo para que Cristo les reciba en su reino. También los niños de 10 años en adelante pueden venir a los pies de Cristo para que Cristo también les reciba en su reino. Cristo tiene lugar en su reino para los niños también. También presentamos a Cristo Também apresentamos a Cristo los bebés os bebês para que Cristo les reciba para que en su reino. receba no seu reino. Todos queremos Todos asegurar nuestro futuro garantir o nosso futuro, y el de nuestra familia nossa família con Cristo com Cristo en su reino eterno, em seu reino eterno. porque todos queremos Todos queremos vivir eternamente. eternamente. Si vivir en estos cuerpos mortales, Estes corpos mortais, esta vida temporal es tan buena, temporária, é tão cuanto más la vida eterna. quanto mais a vida eterna. La vida eterna A vida eterna es la más é importante a mais importante. y tenemos que asegurarla Temos que garantir con Cristo en su reino eterno. Cristo no seu reino eterno. Ya vamos a orar por las personas que han venido a los pies de Cristo. Vamos a estar puestos en pie. En las demás naciones también vamos a estar todos puestos en pie. Si falta todavía alguna persona por venir a los pies de Cristo, puede venir. Es un asunto de vida eterna recibir a Cristo como único Aceitar Cristo como único y suficiente Salvador. e Salvador. No hay otro Salvador, Não há outro Salvador. solamente hay uno Somente há um. y su nombre es Seu nome é Señor Jesucristo. Senhor Jesus Cristo. Vamos ya a orar por las personas. Já vamos orar pelas pessoas. Si falta alguna persona todavía, puede Alguém pasar. pode vir à frente. Niños de 10 años en adelante Crianças de también. 10 anos em diante também. Todos queremos vivir eternamente. Queremos viver eternamente. Todos queremos entrar Todos al queremos reino entrar eterno no de reino Jesucristo. eterno de Jesus Cristo. Vamos a levantar nuestras manos al cielo Vamos levantar a nossa mão ao céu. y los que han venido a los pies de Cristo Vieram aos y pés están de aquí Cristo, presentes estão aqui presentes, o en otras naciones ou em outras nações, con nuestros ojos cerrados, com nossos olhos fechados. repitan conmigo Repitam comigo esta oración. esta oração. Señor Jesucristo, Senhor Jesus, escuché la predicación de tu palabra. a da tua palavra, Tu palabra es creadora, tua palavra criadora, tu evangelio, o teu evangelho, y nació tu fe e a en mi tua corazón. fé nasceu no meu coração. Creo, Señor Jesucristo, Creio, Senhor, en tu Jesus, primera venida tua primeira vida, y en tu muerte en la cruz del tua Calvario morte na cruz do Calvário, como el sacrificio como o sacrifício de expiación expiatório por mis pecados pelos meus pecados y por los de todo ser humano. e pelos de todo ser humano. Creo en tu muerte en la cruz del Calvario, Señor, Creio em tua morte na cruz de do todo Calvário, corazón. Senhor, de todo Y creo en tu nombre creio em teu nome, como el único nombre o único nome bajo el cielo, sobre o céu, dado a los hombres dado aos homens, en que podemos ser em que salvos. podemos ser salvos. Señor Jesucristo, Senhor Jesus Cristo, reconozco que soy pecador reconheço que sou pecador y necesito un Salvador. de um Salvador. Doy testimonio público Dou testemunho público de mi fe en ti da minha fé em ti y te recibo e te aceito como mi único como meu y único suficiente e Salvador. suficiente Salvador. Me rindo a ti Eu me rendo a ti en alma, em alma, espíritu y cuerpo. e corpo.
Sálvame, Señor, te lo ruego. Perdona mis pecados y con tu sangre límpiame de todo pecado. Y bautízame con Espíritu Santo y fuego, luego que yo sea bautizado en agua en tu nombre y sea producido en mí el nuevo nacimiento. Quiero entrar a tu reino. Quiero vivir eternamente contigo en tu reino. Señor, en tus manos encomiendo mi alma. Sálvame, Señor. Te lo ruego en tu nombre eterno y glorioso, Señor Jesucristo. Amén y amén. Y con nuestras manos levantadas al cielo, a Cristo, todos decimos: la sangre del Señor Jesucristo me limpió de todo pecado. La sangre del Señor Jesucristo me limpió de todo pecado. La sangre del Señor Jesucristo me limpió de todo pecado. Amén y amén. Y ahora, ustedes me dirán, por cuanto Jesucristo dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Ustedes me dirán: escuché la predicación del Evangelio de Cristo, nació la fe de Cristo en mi alma y lo recibí como mi único y suficiente Salvador. Ahora quiero ser bautizado en agua lo más pronto posible. ¿Cuándo me pueden bautizar? Es la pregunta de ustedes. Por cuanto ustedes han creído en Cristo de todo corazón, bien pueden ser bautizados en agua en estos momentos, y que Cristo les bautice con Espíritu Santo y fuego, y produzcan ustedes el nuevo nacimiento en el nombre del Señor Jesucristo. Y nos continuaremos viendo por toda la eternidad. En el bautismo en agua, la persona se identifica con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección. El bautismo es tipológico. Cuando la persona recibe a Cristo como Salvador, muere el mundo. Cuando el ministro lo sumerge en las aguas bautismales, tipológicamente está siendo sepultado. Y cuando el ministro levanta de las aguas bautismales, está resucitando a una nueva vida, a la vida eterna con Cristo en su reino eterno. Así como Cristo murió, fue sepultado y resucitó, y en la vida eterna, para nunca más morir. Resucitó glorificado. Por lo tanto, así ocurre en la esfera espiritual con todos los creyentes en Cristo. Para más adelante también suceder en la esfera física cuando seamos transformados, para ir luego con Cristo al cielo, a la cena de las bodas del Cordero. Que Cristo les bautice con Espíritu Santo, luego que sean bautizados en agua, en el nombre del Señor Jesucristo. Tanto ustedes los que están presentes, como ustedes que están en otras naciones y recibieron a Cristo como único y suficiente Salvador. Ustedes también pueden ser bautizados en agua
en estos momentos. Y que Cristo los bautice con el Espíritu Santo y fuego y produzcan ustedes el nuevo nacimiento. Y nos continuaremos viendo por toda la eternidad en el glorioso reino de Jesucristo, nuestro Salvador. Ahora pregunto al reverendo Salomón Cuña si hay agua. Hay agua, veo que hay agua. Hay ministros también que les bautizarán. Hay ropas bautismales también. Por lo tanto, bien pueden ser bautizados y que Cristo les bautice con Espíritu Santo y fuego y produzcan ustedes el nuevo nacimiento. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y ahora dejo al reverendo Salomón Cuña con ustedes. Amém. Que Deus abençoe o irmão William, que abençoe a cada um de nós, a cada um de vocês que vieram aqui à frente. Pode sentar-se, os demais. A Escritura foi citada aqui, é bem clara, é uma promessa do Senhor Jesus Cristo, que crer e for batizado, será salvo. Então vocês têm essa oportunidade de fazê-lo hoje.